Hoy vamos a hablar de literatura y de mundos distópicos con una autora de letras hispanas reconocida a nivel internacional, Agustina Bazterrica. Cuenta con más de 200.000 lectores en una treintena de países. Acaba de publicar Las Indignas, una novela en la que la existencia como nosotros la conocemos ha desaparecido, devorada por un desastre tecnológico y medioambiental. La mayor parte de las especies animales han muerto, también casi todos los humanos, y de los pocos reductos con vida está el convento de este libro del que acaba de publicar, en el que es mejor haber muerto que entrar en él. Ahí lo dejo. Nosotros vamos a ahondar en ese mundo distópico y en el de ella como escritora. Bienvenida, Agustina. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Un auténtico placer. Muy duro el mundo en el que nos estás contando, un mundo distópico que nos hace imaginar también a ese mundo orwelliano de Oceanía, ¿no? Pero mucho más cruel. Sí, bastante cruel porque, como decías, por ahí es preferible morir en la intemperie que estar dentro de ese convento. Es que uno se puede llegar a imaginar en la situación y dice que es mejor estar fuera, que no hay nada y unos se buscan a otros también para sobrevivir, o estar dentro, pero yo preferiría fuera, ¿no? ¿Qué te dice la mayoría de la gente? La mayoría de la gente me dice que lo lee en muy pocos días y a mí me llevó 3 años escribirlo. Se lee en muy pocos días, eso es verdad. Se lee en muy pocos días y muchos disfrutan sobre todo el registro, porque tiene un registro bastante poético. Entonces ven, si bien yo narro el horror, porque las cosas que pasan son tremendas, pero trato de buscar la belleza con la palabra. Bueno, a ver, ahora que con lo que voy a decir van a decir, pero la belleza aquí, y es verdad que con la palabra lo consigues, porque tiene una literatura buenísima, pero la historia es tan terrorífica como que clavan agujas en los pezones. Bueno, yo cuando iba leyendo eso me iba asustando por segundos. Bueno, basado en hechos reales, digamos, en la Inquisición hacían peores cosas. Todas las torturas que yo narro en ese libro están basadas en nuestra realidad, en la historia. ¿Por qué en un convento? ¿Tiene relación con lo que estás diciendo de la Inquisición? ¿Por qué te vas a un convento? ¿Qué te pasa a ti con los conventos? ¿Qué me pasa con los conventos? Bueno, fui a un colegio de monjas alemanas y no tuve una buena experiencia. No digo que todas las monjas sean iguales, mi madre fue a un colegio de monjas jesuitas y la pasó muy bien y por eso ella me mandó a ese colegio de monjas alemanas, pero era un ambiente completamente opresivo, absolutamente patriarcal porque éramos todas mujeres, monjas, profesoras y el sacerdote el único varón en el colegio y había una cuestión de panóptico, ¿no? de estar todas controlándonos a todas. ¿Qué es lo que ocurre en la novela? Totalmente. Entonces, lo que pasa es que quiero pensar que tú en la novela lo llevas a un extremo mucho más grave, por supuesto, que lo que pasaba ahí, ¿no? No me cosieron los ojos como en la novela, pero simbólicamente sí lo hicieron, porque era una sola mirada, no podías cuestionar nada, siempre estabas sospechada de indigna, porque siempre eras una pecadora, porque bueno, la mujer, empezando por Eva, para los católicos, ¿no? Ya es la traidora, la pecadora, y no es casual que la serpiente es el símbolo de la sabiduría, ¿no? La mujer castigada por querer saber. Agustina, con esta experiencia tan terrible que dices que vivías, que no sé si la compartiste con tus padres, ¿la compartiste siendo pequeña? Sí, no quería ir al colegio. Lloraba todas las mañanas porque no quería ir. Pero bueno. ¿Y fuiste cuántos años? Hasta que me recibí, no sé. Agustina, con esta experiencia que dices que viviste tan mala, ¿tú eras tan consciente como para decírselo a tus padres y decirles que no querías ir al colegio? Sí, se lo decía, de hecho todos los días lloraba, no quería ir al colegio, pero bueno. ¿Fuiste? ¿Cuánto tiempo? Hasta que me recibí. ¿Y tú tenías claro en aquel momento que llegaría un día en el que escribirías sobre ello? ¿O ibas escribiendo en un diario de alguna forma? ¿O tienes tan vivos los recuerdos en ti que no ha hecho falta ni revisar nada escrito? No revisé nada escrito, de hecho fue tan importante la experiencia que en un momento quise ser monja y las propias monjas me dijeron que no. Estaba tan cooptada que las propias monjas, por suerte, me dijeron que no. ¿Pero y cómo te dijeron que no? Porque se ve que veían que no tenía real vocación. Pero bueno, siempre escribí en un diario y entonces estaba siempre el impulso por escribir.
O sea, tú ya de pequeñita, y cuando revisas esas notas de niña, ay, es que no las volví ¿encuentras a una escritora? No, es que no las volví a revisar porque me da mucha vergüenza, no sé, no. Los tengo ahí guardados a los diarios. Tiene una madre superiora que es guau, ¿no? Que nos recuerda a los malos malísimos de grandes novelas y también del cine. O sea, es una madre superiora que la crueldad la tiene absolutamente intrínseca y además vemos cómo tiene también ese sistema opresor, como ella, junto con él, que él no tiene más nombre que él, pues están realizando esas atrocidades. Bueno, que también está basado en hechos reales. Lamentablemente hay algunos sacerdotes pedófilos que tenían como cómplices a monjas, ¿sí? Pero también yo creo que el patriarcado lo perpetuamos todas las personas, ¿sí? Y muchas de esas personas son mujeres muy machistas que son cómplices digamos, de la opresión del patriarcado. Yo te iba a preguntar a ti si este sistema opresor, controlador, estaba basado en el mundo orwelliano, con además pues, ¿no? ese ministerio de la verdad, ese control absoluto, pero entiendo con lo que estás diciendo que es tu historia, ¿no? Tu historia sí. Ya llevada a la ciencia ficción. Y es la historia de muchas mujeres, ¿no? que estamos en este sistema. Yo vivo en Latinoamérica. Y si bien nuestros países tienen muchísimas cosas positivas, una gran resiliencia, hay muchísima violencia contra las mujeres. En México y en Brasil se matan mujeres por femicidios cada 3 horas, más o menos. En Argentina, mi país, cada 48 horas. Entonces eso tiene que ver con todo un sistema que lo permite, en definitiva. Oye, ¿y tú cómo llevas a escribir esto? Porque uno puede pensar, qué duro, ¿lo pasas mal? No lo paso mal porque soy muy fría a la hora de escribir. Intento, con algo artificial como son las palabras, crear un universo que el lector lo sienta en el cuerpo y lo crea real, lo viva como real. Y eso requiere de mucha técnica. ¿Ha habido algún momento, no obstante, que pese a la técnica se te haya atragantado? Sí. A ver, confésanos. Con un personaje específico que no voy a spoilear, que se llama Circe, que me puse muy mal, pero fue lo único, con el único personaje... ¿Por qué? ¿Porque lo vinculabas a algo tuyo o porque sí, simplemente imaginándolo te dolía? Algo mío que tampoco quiero decir porque no quiero spoilear, pero sí. Cuando tú dices que, claro, estás viendo la opresión, tú viviste esa mala experiencia, que la mayoría de la gente cuando va a un convento lo que vive es una experiencia buenísima, ¿no? Tú, sin embargo, tuviste esa mala suerte como en cualquier sitio que uno pueda ir. Y tú dices que en tu país, en muchos otros países, se vive con la opresión y que tú lo intentas reflejar. ¿Tan mal ves el mundo como para crear esta novela distópica, para dar vida a esto? O sea, ¿tan mal crees que puede llegar a estar la cosa? Porque yo me estoy acordando cuando Orwell, con su novela, ¿no? Como 1984, él dijo, bueno, el mundo no está así de mal hoy, cuando él publicó la novela, ¿no? A finales de los 40, dijo, pero yo creo que un día puede llegar a estarlo. Bueno, ¿tú también ya lo estamos piensas? Viviendo Orwell, digamos, los celulares te escuchan, Sí, las pero cámaras... eso desde luego, pero tú, el mundo que creas, ¿piensas ver, como él que puede llegar a ocurrir? Yo creo en la humanidad. Y creo que el libro también tiene una parte luminosa y hablo del amor como energía universal, sin nombrar nunca la palabra amor en el libro. O sea, no es plena oscuridad, pero sí creo que ya estamos respirando plástico, los mares están llenos de basura, los ríos contaminados, el aire contaminado. Bueno, no sé, si seguimos a este paso y a este ritmo, espero que nunca sucedan las guerras del agua, pero no me parece improbable que sucedan. Tú, como autora que analiza la realidad que le rodea, las experiencias que vive, me imagino, para después plasmarlo en los libros, ¿ves solución al entorno que nos rodea? Precisamente porque te preocupa y lo escribes, ¿no? Diciendo que puede llegar a ser catastrófico. ¿Ves alguna manera de pararlo? Tanto con este libro como con Cadáver Exquisito, mi anterior novela, lo que creo es que... Donde son caníbales. Donde se legitima el canibalismo directamente. Lo que creo es que hay una enorme escisión, ¿no? entre las personas, los animales y la naturaleza. Entonces, si bien
yo no comulgo con las religiones, no sé si no te diste cuenta, pero sí creo que hay, llamémoslo un Dios, diosa, todo, misterio, y somos todos desprendimientos de esa energía, y cuando vos te conectás con la otra persona o con un animal o una naturaleza de manera empática, estás conectándote con ese Dios. Y creo que una salida es esa, es ser más empáticos. Y no tratar, más humanos y no tratar a la naturaleza como algo para depredar, los animales solamente para comer, entretenimiento, los humanos para juzgar, matar, violar, etcétera, etcétera. Elena es una de las pocas almas rebeldes en el libro y así le va. Y así le va, sí. ¿Estás queriendo reflejar también la realidad de aquellos que se rebelan contra los sistemas opresores? Sí, totalmente, y también de nuevo mi experiencia, ¿no? En el colegio si te rebelabas te echaban, y como mandato familiar en mi familia era tremendo si te echaban del colegio. Entonces yo no me rebelé. Siempre pienso, ¿por qué no me rebelé, no? Pero bueno, también esa experiencia me llevó a ser la escritora que soy hoy y la agradezco, porque uno aprende de las malas experiencias. Uno aprende de las malas experiencias, de las buenas también. ¿Qué experiencias te han marcado a ti buenas que reflejes en los libros? Bueno, todo mi amor a la literatura. Yo no puedo estar sin leer. La literatura es mi energía vital, diría. Y también mi vínculo con la gente que amo y con mis gatos. Que tengo 3 y me gustaría tener 5.500 gatos, pero mi marido me presentaría el divorcio rápidamente. Sí, muchas buenas experiencias también. ¿Cuáles son los libros que a ti te marcaron cuando eras niña? Los primeros libros que tú dices, yo leí este primer libro y para mí fue vital, o estos 2. Bueno, mi madre nos leía mucho de una colección que se publicó en Argentina que se llamaba Robin Hood, porque cuando yo era chica no había tantos libros infantiles como hay ahora, y un libro que me marcó, que de hecho lo tengo, se llama Artemito y la princesa, que es de un dragoncito y que es amigo de una princesa. Sí. Pero también el primer libro que leí sola y entero, que me lo propuse leer todas las noches una página, es Alicia en el País de las Maravillas. Maravilloso, por otro lado. Sí, totalmente. Bueno, con sus cosas también, Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, fue una gran influencia. De hecho, lo leí de adulta en los talleres de lectura que impartía. Que daba, y bueno, y es increíble lo que hace. Y ahora, como adulta, ¿cuáles son esos libros que te han marcado a ti como escritora también y como lectora? Bueno, al leer permanentemente un montón que voy incorporando, pero hay como clásicos o autores y autoras que yo estudio. Virginia Woolf es una autora para estudiar, Flannery O'Connor también, Clarice Lispector también. Uno de mis autores favoritos, bueno, es Faulkner, pero también Juan José Saer, autor argentino que siempre digo que es mi Dios y que su obra es como la Biblia, que la voy estudiando y estudiando, porque bueno, es cómo logró esta magia, ¿no? Cortázar, Borges, Sara Gallardo, Silvino Campo y bueno, un montón más. Bueno, estás diciendo a grandísimos autores, ¿no? Que leerlos, la verdad es que yo siempre digo que da igual por dónde abras el libro de ellos, puedes leerte 20 páginas sueltas y simplemente disfrutarte cómo escriben, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo es ese proceso de escritura? ¿Cómo lo vives? ¿Es algo que tú tienes concebida la historia y te pones todos los días a la misma hora con un rigor? ¿O dejas que la idea brote y después ya vas cuando te apetece? ¿O la maceras y escribes y reescribes? ¿Cómo es eso? A ver. La macero porque a nivel tema está todo escrito. Sí, ya se escribió sobre sectas, sobre canibalismo, digo, no hay originalidad en los temas. Lo que puede llegar a ser novedoso es vos cómo combinás los temas. Entonces, a mí lo que más me cuesta lograr es ver cómo voy a encarar ese tema. En el caso de Las Indignas es, bueno, quiero escribir sobre una secta o sobre monjas, pero no iban a ser monjas católicas tradicionales. Entonces, lograr la distopía y todo lo que sucede en el convento me llevó muchos años de pensar y macerar. Y encontrar piezas. Antes de ponerte a escribir, ¿no? Antes de ponerme a escribir. Digamos que tú coges ahí una hoja gigante en blanco y empiezas a rellenar personajes. Empiezo a rellenar piezas, personajes, lecturas, hasta que sé cómo escribirlo. Cuando sé cómo escribirlo, escribo todos los días a la noche.
Y tú, a la noche, ¿y por qué a la noche? Porque soy nocturna y a la mañana soy un zombie, básicamente. ¿Tú te ves siguiendo por el mundo de la distopía o te apetece recorrer nuevos mundos? No, porque de hecho mis cuentos no son distópicos y la novela que estoy pensando ahora, que tiene que ver con brujas, no va a tener distopía. Pues nos quedamos con esa intriga de a ver qué cuentas. Desde luego ya les digo yo que en esta van a encontrar un poquito de miedo, vamos a decirlo, ¿no? Y también pensar mucho sobre si hay que rebelarse, no rebelarse. ¿Sobre qué es Dios? Sobre el sistema, qué es Dios, en fin, muchas cosas. Gracias, Agustina. Muchas gracias a vos. Nos vemos la semana que viene con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.